Ya, chicos, comenzamos, ¿ya? Ya, a ver, rápidamente. Ya, quiero toda tu atención. Bueno, primero, chicos, buenas tardes con todos, ¿ya? Vamos a iniciar nuestro trabajo de hoy, vamos a comenzar nuestra clase, para lo cual, por favor, quiero que estés totalmente atento. Todos con su cuadernito abierto, todos registrando la información que vamos a ir planteando y obviamente sumado a tu total atención. ¿Ya? Bien, vamos a hacer el día de hoy Primera Guerra Mundial, pero antes imperialismo colonial. ¿Ya? Vamos a... Esto de hecho que lo desarrollamos y lo concluimos. Primera Guerra Mundial, vamos a comenzar, hablaremos de algunos puntos, pero no creo que lo culminemos. A menos que simplifiquemos las ideas, ¿no? Pero la idea, al ser un manual, es ampliar un poquito más el tema, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Comienzo aquí, quiero tu atención. Imperialismo colonial. ¿Qué es el imperialismo? A ver, chicas, ya. ¿A qué denominamos el imperialismo? ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo viene a ser la tercera etapa del sistema capitalista. El capitalismo desde sus orígenes hasta hoy, desde que se inicia, allá por decirlo 13-14, hasta el día de hoy, atravesado por etapas. ¿Por cuántas etapas? 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas del capitalismo? Mercantilismo, industrialismo e imperialismo. Esos son los 3 momentos por los que ha atravesado el sistema capitalista desde sus orígenes hasta ahora. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos claros con esta idea? Facilito. ¿De acuerdo? Atentos. Ahora, entonces ponemos ahí, ¿no? Vamos a definir. Imperialismo es la tercera etapa del sistema, es la tercera etapa del sistema capitalista. Atentos. Es la tercera etapa del sistema capitalista. ¿Correcto? Bien, atentos. Es la etapa en donde el capitalismo alcanza su máximo desarrollo. ¿De acuerdo? Alcanza su máxima expansión, su máximo desarrollo. Justamente, aquí hace alusión el título imperialismo colonial. Sencillo, las potencias en esta fase del capitalismo van a expandirse para colonizar territorios. ¿No? Por ejemplo, la potencia A se va a expandir para colonizar territorios, por ejemplo, sobre un continente pobre. ¿No? Que era la potencia, ingresará a este continente pobre y se apropiará de territorios. Se apropiará de territorios. Esos territorios pasarán a convertirse ¿en qué? En sus colonias. Ahora, pregunta, ¿cuál es el propósito de colonizar territorios? Profe, expandirse, correcto. ¿Pero para qué? Recursos naturales. Estas potencias demandan estos recursos naturales que hay aquí. Minerales, petróleo, qué sé yo. Muchos recursos naturales. ¿Y para qué requieren esos recursos naturales? Para dinamizar su industria. Hay que recordar que antes del imperialismo, ¿qué se dio? Hay que recordar que antes del imperialismo, ¿qué se dio? La segunda revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial, el industrialismo en el mundo se consolida. En consecuencia, las potencias se lanzan al mundo a buscar territorios para sacar materias primas de ahí, para sacar recursos naturales de ahí. ¿Me entiende la idea? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las características del imperialismo colonial, ¿no? Las potencias van a expandirse para colonizar territorios. Eso es un ejemplo claro
de cómo en el imperialismo el capitalismo alcanza su mayor desarrollo. Pero también, ¿qué sucederá en el imperialismo? No solo está la potencia A. ¿Qué otra potencia hay? La potencia B. B también querrá hacer lo mismo. C también querrá hacer lo mismo. D querrá hacer lo mismo. Entonces, es ahí donde las potencias entran en ¿qué? Entran en conflictos por el reparto de colonias. Y esos conflictos van a generar guerras prácticamente catastróficas. Las guerras mundiales. Primera Guerra Mundial que estalla ¿en qué año? 1914. Segunda Guerra Mundial que estalla 1939. ¿De acuerdo? Escucha. Y esas guerras mundiales expresan la otra característica o la otra situación que define el imperialismo, que no solo es la tercera etapa del capitalismo, no solo es la etapa de mayor desarrollo, sino es la etapa en donde el capitalismo entra en crisis, que van a derivar a su decadencia. Es decir, en el imperialismo el capitalismo alcanza su techo, pero también ¿qué se da ahí? ¿Qué se da ahí? ¿Qué se da ahí? Se da su decadencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, es la tercera etapa del sistema capitalista en donde se logra su máximo desarrollo. Su máximo desarrollo. Pero también su decadencia. Es la tercera etapa del sistema capitalista en donde se logra su máximo desarrollo, pero también su decadencia. Su decadencia. Y ver eso es inevitable, ¿no? O sea, hoy en día el capitalismo ha llegado a un nivel de desarrollo nunca antes visto, pero hoy en día también el capitalismo manifiesta situaciones de crisis nunca antes vistas. No solo tenemos las rivalidades entre potencias por el reparto del mundo. Hoy en día hay un grave problema que sufre el mundo capitalista, que sufre el mundo en general, y que inclusive podemos decir que es hasta irreversible. ¿Qué problema sufre hoy en día la humanidad producto del desarrollo desenfrenado del capitalismo, que incluso es un problema irreversible? El cambio climático, ¿no? La desaparición de los glaciares, la contaminación de la atmósfera producto de la emisión de gases del efecto invernadero, ¿no? El debilitamiento de la capa de ozono, que genera pues mayor presencia de la radiación solar, que a su vez repercute en problemas de la salud humana, ¿me entienden? Y podemos seguir mencionando muchas otras consecuencias de este terrible cambio climático que está sufriendo el mundo, ¿no? ¿Me entienden? Y que algunos especialistas sostienen de que es irreversible, pues, ¿no? De que ya se está llegando a un punto de no retorno, en donde lo único que le va a quedar al ser humano es más que adaptarse, tratar de buscar pues otros espacios a donde dirigirse para poder continuar con la especie. ¿Me entienden? Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo este sistema ha alcanzado desarrollos nunca antes vistos, pero también en su interior se están engendrando situaciones de crisis irremediables, ¿no? Irreversibles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el concepto. Ahora, punto número 2. Punto número 2. Pones aquí principales características del imperialismo. Principales características. Principales características del imperialismo. ¿Ya? Atento. Vamos a mencionar las características más resaltantes aquí, ¿ya? Primera característica, lo que te he explicado hace un momentito, el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo?
¿Qué es el colonialismo? Es correcto. La invasión y apropiación de territorios que hacen las potencias de otros pueblos. Sobre todo, ¿qué pueblos? Sobre todo pueblos pobres, continentes y países pobres. Entonces, una característica importante es el colonialismo. Colonialismo. ¿De acuerdo? Ponemos aquí expansión de las potencias para invadir y apropiarse de territorios. Expansión de las potencias para invadir y apropiarse de territorios. La expansión de las potencias para invadir y apropiarse de territorios. Búsqueda de búsqueda de colonias. Ya, no te olvides, eso es importante. Bien, ahora, esto ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tienen las potencias de tener colonias? Correcto. Básicamente tres cosas, ¿no? No solo recursos, ¿ah? ¿Y qué más? Materias primas. Primer objetivo de tener colonias. Segundo objetivo, mano de obra barata. Tercer objetivo, de obtener colonias, de colonizar territorios. La colonia, ¿para qué también me sirve a mi potencia? Ah, yo soy potencia, ¿la colonia me sirve para qué? Saco materias primas, consigo mano de obra barata. Y también, ¿para qué me sirve la colonia? La colonia me sirve porque son nuevos mercados donde llevar mis mercancías para venderlas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las características principales de lo que es el imperialismo colonial. ¿No? Segunda característica importantísima. Esa gran concentración de capitales, esa gran expansión que logran las potencias, colonizando territorios, invadiendo territorios, va a fortalecer el poder de qué clase social? De los burgueses. La burguesía llega a un nivel de desarrollo tan elevado, se consolida como la clase dominante mundial y concentra recursos y capitales en sus manos. Producto de eso surgirán los monopolios. Producto de la concentración de capitales y riquezas en pocas manos surgen los monopolios. Concentración de capitales y riquezas. Concentración de capitales y riquezas en pocas manos. ¿Ya? Y producto de eso, ¿qué van a surgir? Los monopolios. Esta es una característica propia del imperialismo. Surgen los monopolios. ¿Ya? Ayúdenme, ¿qué son los monopolios? ¿A qué llamamos monopolios? ¿Qué es un monopolio? Monopolio, control. Una sola empresa que controla el mercado, en consecuencia controla la economía, y los consumidores como nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar sus condiciones porque es la única empresa en ese rubro. Ese es un monopolio, ¿no? Una empresa que domina el mercado, una empresa que domina la economía mundial. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es otra característica. Otra característica del imperialismo. ¿Qué va a pasar entre las potencias? Entran en rivalidades por el reparto del mundo.
Potencias entran en rivalidades y esas rivalidades que van a desencadenar conflictos. ¿De acuerdo? Conflictos. Justamente, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Una guerra imperialista. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Una guerra entre potencias por el reparto del mundo. Entonces pones aquí otra característica, ¿no? Rivalidades entre potencias por el reparto y el control del mundo. Ya, rivalidades entre potencias por el reparto y el control del mundo. No te olvides. ¿Y eso qué va a desencadenar? Guerras. Eso va a desencadenar conflictos. Conflictos a gran escala. Y esos conflictos a gran escala no son otros que las guerras mundiales. No son otros que las guerras mundiales. Ya, las guerras mundiales. Muy bien. Ahí tenemos otra característica. Otra característica, atento. Esto es muy importante, ¿ah? Y aquí entramos a hablar del plano ideológico. Pero antes de eso, siguiendo esa misma línea de rivalidades entre potencias por el control del mundo, por el control de colonias, ¿qué también harán las potencias? Por ejemplo, van a formar alianzas estratégicas. Las potencias se van a aliar, A y B se va a aliar, D y C se van a aliar. Justamente, esto traerá como consecuencia la formación de bloques. Y en la Primera Guerra Mundial se enfrentan dos bloques. ¿Qué bloques se enfrentan en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué bloques se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial? La Triple Alianza y la Triple Entente. Entonces las potencias van a formar alianzas estratégicas. No te olvides. Así como hay guerras mundiales, también forman alianzas estratégicas. Y el otro hecho importante, dentro de esas rivalidades entre potencias, las potencias se van a armar. Y ese armamentismo desencadenó en Europa un proceso conocido como la paz armada. Las potencias se armaron, pero bajo un escenario de aparente paz. Pero en realidad lo que había eran enormes tensiones. ¿Ya? Muy bien, eso también te quería mencionar. Ahora, otra característica importantísima del imperialismo. Escucha, esto es muy importante. Las potencias, cuando ingresan a continentes pobres, cuando ingresan a países pobres, necesitan justificar sus acciones. Lo que ellos están haciendo es ilícito. ¿Por qué es ilícito lo que están haciendo? Porque están vulnerando la soberanía de esas tierras. ¿Quiénes son los responsables de dirigir el destino de estas tierras? Los habitantes de estas tierras. ¿Qué hacen las potencias cuando se expanden e invaden a estos territorios? Violan esa soberanía. Y no solo violan la soberanía, se apropian de estos países, se apropian de estos territorios. Y para justificar ello, ellos tienen un argumento. ¿Qué argumento emplean ellos para justificar estas acciones? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando los españoles vinieron aquí, allá por el siglo fines del XV, inicios del XVI, ellos, ¿de qué manera justificaban su presencia militar aquí? ¿De qué manera justificaban su presencia militar aquí? Ellos decían que venían a hacernos un favor a nosotros. ¿Qué favor venían a hacernos supuestamente? Cristianizarnos. ¿De acuerdo? Enseñarnos el camino de Dios, sacarnos de las sombras, de las penumbras y mostrarnos la salvación. ¿De acuerdo? Algo así utilizan ellos. ¿Cuál es el argumento para hacer lo que hacen? Para invadir países y continentes pobres y apropiarse de esos territorios. ¿Cuál es el argumento, la justificación? Fácil. Ellos dicen que lo que están haciendo es
con el objetivo de civilizar estos pueblos que son primitivos, civilizar estos pueblos que están en condición de barbarie, que están en condición de atrasados. ¿Y qué mejor ellos? ¿Por qué? Porque ellos son más que potencia. Bajo este argumento, ellos son pueblos blancos y civilizados. ¿Cómo se le va a llamar a ello? A ellos se le va a dar el nombre de la misión civilizadora del hombre blanco. Ya, no te olvides, ¿no? Entonces, ponemos ahí justificación que emplean las potencias. Justificación. Ponemos aquí misión. ¿Qué misión? Civilizadora. Misión civilizadora del hombre blanco. ¿De acuerdo? La misión civilizadora del hombre blanco. ¿Qué se asume a partir de esa idea? De que los pueblos que viven aquí, ¿cómo son? Primitivos, incivilizados. Ellos tienen que llevar la civilización. Pero claramente, este argumento tiene un trasfondo racista. ¿Por qué racista? Porque parte de la idea de cómo son estos pueblos. ¿Cómo son estos pueblos? Son superiores por ser blancos. Entonces yo, hombre blanco, tengo una responsabilidad contigo. ¿Cuál es mi responsabilidad contigo como hombre blanco que soy? Civilizarte, educarte, sacarte de la condición de bárbaro, sacarte de la barbarie. ¿De acuerdo? Entonces, esto claramente tiene un tinte racista, ¿no? Ahora, misión civilizadora del hombre blanco. Esto parte de un planteamiento teórico que se va a desarrollar en la época. Escucha, esto parte de un planteamiento teórico que se desarrolla en la época. ¿Cómo se llama el planteamiento teórico que se desarrolla en la época? Se llama el darwinismo social. El darwinismo social. ¿Y qué es el darwinismo social? Es básicamente las ideas de Charles Darwin, llevadas o aplicadas a los seres humanos, aplicadas a la relación entre seres humanos y a la relación entre países desarrollados y países no desarrollados. ¿Qué sostenía Darwin? ¿Qué decía Darwin? Darwin decía que las especies luchan entre ellas por sobrevivir. ¿De acuerdo? Y dentro de esa lucha por sobrevivir, ¿quién sobrevive? ¿Quién sobrevive? El más apto. ¿Eso decía quién? Charles Darwin en su teoría. ¿Qué teoría? En su teoría. ¿Qué teoría? La teoría de la selección natural. ¿De acuerdo? Esa teoría, o esa propuesta, ese planteamiento, se saca de lo que Darwin planteó y se busca aplicarlo ¿a dónde? Al ser humano, pues, ¿no? Entonces, bajo la idea de que en los seres vivos, en los animales, en la lucha por sobrevivir, el más apto sobrevive, esa idea también se aplica en el ser humano. ¿Quién sería aquí el más apto? El hombre blanco. ¿De acuerdo? Y el no blanco está en condición de inferioridad. Una idea claramente racista, pues, ¿no? Ya, muy bien, no te olvides de eso. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Estas son las principales características del imperialismo colonial, ¿verdad? Hay más, obviamente sí, pero esto es lo principal. Concepto, principales características. Ahora, ponemos aquí. Punto número 3. Punto número 3. Principales imperios colonizadores. Principales imperios. Principales imperios colonizadores. Ya, principales imperios
Ya, principales imperios colonizadores. Chicos, pregunta de cultura general. ¿Quién se convierte en el imperio colonizador más importante de todos? Inglaterra. Muy bien. Principales imperios colonizadores. Pones aquí Inglaterra. Ya, Inglaterra. Inglaterra es la principal o fue la principal potencia colonizadora. ¿De acuerdo? Inglaterra fue la principal potencia colonizadora. Ahora, esa condición le alcanza a Inglaterra de la mano de quién? Ese estatus, ese nivel, Inglaterra lo alcanzó de la mano de quién? Fácil. Lo alcanza de la mano de la reina Victoria. Más de 60 años en el poder. Y a todo ese periodo en donde la reina Victoria gobierna más de 60 años, a todo ese periodo se le dio un nombre. ¿Cómo se le llamó? ¿Cómo se le llamó? Se le llamó la era victoriana. ¿De acuerdo? Entonces pones aquí reinado de Victoria I. Ya, reinado de Victoria I. Ella va a reinar de cuándo a cuándo? De 1837 a 1901. Mira todos los años que ella reinó. De 1837 a 1901. Y a todo ese periodo de gobierno, ¿cómo se le va a llamar? La era victoriana. La era victoriana. ¿Ya? Ahora, un detalle. Si bien es cierto, ella es la cabeza del gobierno, ella es la cabeza del Estado inglés, pero ella también contó con el respaldo de hombres claves bajo su gestión. O sea, de primeros ministros. Porque recuerda, Inglaterra políticamente hablando, ¿qué es? Una monarquía constitucional. Y en una monarquía constitucional, la reina o el rey, si bien es cierto, tiene un poder limitado, pero en el caso de Victoria, pues ella asume una gran importancia, pero fuera de eso, la reina o el rey comparten el poder ¿con quién? Con el parlamento, con el primer ministro, ¿entienden? Entonces ella se rodeó de primeros ministros claves. No sé, pues William Gladstone, ¿no? Benjamin Disraeli, entre otros, ¿ya? Que serán bastante importantes. Entonces, uno de ellos será Benjamin Disraeli, por ejemplo. Primeros ministros. ¿Ya? Uno de ellos es Benjamin Disraeli. Uno de ellos es Benjamin Disraeli. ¿Ya? Ese es el caso de Inglaterra. Ahora, ponemos aquí, justamente, estamos hablando de imperialismo colonial. ¿Qué van a hacer estas potencias? ¿Qué van a hacer estas potencias? Imperialismo colonial, ¿qué van a hacer? Colonizar, expansión. Entonces pones aquí principales colonias. Ya, vamos a poner aquí las principales colonias. Vamos a mencionar algunas nada más, ¿ah? Las principales colonias que tuvo Inglaterra, algunas de ellas. Ya, por ejemplo, vamos a África. África, principales colonias inglesas en África. Principales colonias inglesas en África. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos aquí a Sudáfrica. Otra colonia. Tenemos aquí, por ejemplo, a Egipto. No te olvides, ¿ah? Sudáfrica, Egipto. Principales colonias de Inglaterra en Asia. Principales colonias de Inglaterra en Asia, dímelo. Indochina, muy bien. ¿Indochina? No.
No me confundan. ¿Quién? La India. ¿Indochina fue de quién? ¿De quién? De Francia. ¿Ya? Tenemos ahí la India, otra colonia, Pakistán, Hong Kong, territorio que le quita Inglaterra a quién? A China. ¿Ya? No te olvides. Principal colonia inglesa en Oceanía. En Oceanía. Chicos, Oceanía. ¿Austria? Australia, muy bien. Australia, ¿qué más? También tenemos aquí, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Principal colonia inglesa en América. Correcto, muy bien. En América tenemos aquí Canadá. ¿Qué más? También, por ejemplo, en América, las islas Malvinas. ¿Ya? Ojo. Su compañero pregunta, profe, todo eso hizo en realidad mucho más. ¿Ya? En realidad muchos territorios más. La cosa es que tanto Inglaterra como Francia es la segunda potencia colonizadora, ambas, territorialmente hablando, dominaron prácticamente la cuarta parte del mundo. O sea, la cuarta parte del mundo era solo ¿de quién? De los ingleses y los franceses. Una cantidad impresionante de territorios. ¿Ya? Muy bien. Ojo y más, ahí hemos puesto solo las principales. Ese es el caso inglés. El caso de Inglaterra. Segunda potencia colonizadora. Francia, muy bien. Segunda potencia colonizadora. Francia. Francia. Ella es la segunda potencia colonizadora. La segunda potencia colonizadora. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ese estatus lo alcanza de la mano de quién. Así como en Inglaterra alcanza ese estatus de la mano de Victoria, la era victoriana. En Francia se alcanza de la mano de quién. ¿De quién? Gobierno de Luis Bonaparte. ¿De acuerdo? Luis Bonaparte. Más conocido como Napoleón III. ¿Ya? Sobrino de Napoleón Bonaparte. Gobierno de Luis Bonaparte, Napoleón III. Quien toma el poder, ojo, toma el poder en Francia luego de la Revolución Liberal de 1848. Ponemos aquí, a modo de un paréntesis, ¿no? Toma el poder luego de la Revolución Liberal de 1848. Ya, no te olvides, porque si tú te acuerdas, escúchame, con la caída de Napoleón, ¿quiénes volvieron al poder en Francia? Chicos, con la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, correcto, la monarquía retorna a Francia. O sea, ¿qué se restituye en Francia? Las tendencias absolutistas, el régimen monárquico absolutista. O sea, tanta revolución francesa para que al final los monarcas vuelan al poder. Sí, pues, de una u otra manera eso pasó. Sin embargo, eso no quedó ahí. ¿Qué hicieron los franceses nuevamente? Revoluciones, o sea, nuevas revoluciones francesas.
¿Cómo se les llama a esas revoluciones? Se les llama revoluciones liberales. Y vieron dos. ¿Cuáles? La revolución de 1830, que concluye con un rey que toma el poder bajo un régimen constitucionalista. O sea, ese rey, el rey Luis Felipe I, se compromete a tener un poder limitado en Francia. Pero al final su gobierno no funciona. ¿El que intentará hacer? Implantar un régimen absolutista. Por eso que tuvo que estallar nuevamente. Otra revolución, ¿cuál será esa? La del 48. Pues. Y en la del 48 se anula la monarquía y este señor es nombrado presidente de Francia. Se implanta en Francia la Segunda República. O sea, ya los franceses no querían saber nada de qué. De monarquía. Y anularon la monarquía, república. Pero con el tiempo, él va a centralizar todo el poder convirtiéndose en emperador. Y con el que se desarrolla el Segundo Imperio Napoleónico. O el Segundo Imperio Francés. ¿Cuál fue el primero, profe? Con Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Y todo eso sucede luego de la Revolución Liberal de 1848. ¿Ya? Ponemos aquí, se instala o se desarrolla el Segundo Imperio Francés. Se desarrolla el Segundo Imperio Francés. ¿De acuerdo? ¿Quién es el responsable de eso? Luis Bonaparte o el popular Napoleón III. ¿Ya? Ahora, la misma idea, principales colonias. Principales colonias. Ya, y mal, lo mismo. Dímelo. Aquí sí, en menor medida, ¿no? Francia tiene menor cantidad de colonias que ¿quién? Inglaterra. Inglaterra será la más. Francia está en segundo lugar. Ponemos aquí colonias francesas en África, dímelo. África, chicos. Colonias francesas en África. Por ejemplo, Argelia. Una más. Por ejemplo, está el Congo. Está Marruecos. Está Madagascar. ¿De acuerdo? Principal colonia francesa en Asia. En Asia. ¿En Asia cuál? Indochina. Profe, ¿dónde está ese país, Indochina? Bueno, ya no existe, ¿no? Correcto, ya no existe. Indochina, luego de su independencia, porque recuerda que todas ellas, ¿qué van a hacer? En un momento se van a independizar, pues, ¿no? Ese es un tema ya que viene más adelante. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama ese tema, mejor dicho? ¿Cómo se llama ese tema en donde estos territorios se independizan? Estos territorios, estas colonias recuperan su autonomía. A eso se le denominará la descolonización. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Se descolonizan, o sea, dejan de ser colonias. ¿Ya? Indochina será uno de esos territorios que se independiza de Francia y al independizarse se parte, se fragmenta y surgen varios países, ¿no? Uno de ellos será Vietnam, por ejemplo, otro será Camboya, entre otros. ¿Ya? Bien. Principal colonia francesa en Oceanía. Fácil, la Polinesia francesa. ¿No? O también la zona de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia. Ya, no te olvides. Una más. ¿Cómo? No, hay más. Recuerden lo que les estoy diciendo. Estas son una pequeña porción de colonias. En realidad son muchas más. En Indochina está, por ejemplo, Francia entra en conflictos. Lo que pasa es que un blanco de las potencias imperialistas era China. Ya China fue un blanco de las potencias imperialistas.
Pero China, que es un territorio gigantesco, enorme, no logró ser colonizada en su totalidad. Pero sí perdió algunos territorios. ¿A manos de quiénes? A manos de los japoneses, ¿no? A manos de los ingleses. Ahí también veremos las pretensiones francesas. ¿No? Por ejemplo, hay una famosa guerra que es la guerra chino-japonesa, ¿no? En donde Japón vence a los chinos y a través de un tratado, el tratado de Shimonoseki, le quita territorios. ¿Me entienden? ¿Ya? Yo supongo que estos datitos que yo te doy tú los apuntas, pues, ¿no? Porque ya te he dicho, hay muchas cosas que yo no pongo en la pizarra y tú tienes que apuntarlas para, no sé, pues registrar todo eso, ¿no? ¿Ya? También le quita territorios Inglaterra, ¿no? Y producto de esas pretensiones inglesas sobre China, estallan guerras muy famosas, como la guerra del opio, ¿no? La guerra del opio, o también estallan guerra en China contra los holandeses, que también es otra potencia que tendrá pretensiones territoriales sobre ese territorio. Y en estos conflictos, China pierde la isla de Hong Kong, ¿no? Que pasa a dominio inglés, pero ya posteriormente ese territorio se le será devuelto ¿a quién? A China, pues. ¿Ya? Entonces, en realidad, como te digo, hay toda una serie de conflictos, hay toda una serie de rivalidades y pérdidas de territorios en todo este proceso, ¿no? ¿Ya? Y aquí la idea de nuestra clase es ir a lo principal, ¿no? Incluso la expansión francesa llega a América. Aquí en América también tendrá colonias. Una colonia, un territorio que de una u otra manera hasta el día de hoy lo domina. ¿Cuál es el territorio? La Guayana, ¿no? La Guayana. ¿Ya? Esos son los más importantes territorios. Ahora, escúchame. Como te dije, entre ellas dos van a dominar prácticamente, ¿qué cosa? La cuarta parte del planeta Tierra. Más o menos, la última cuarta parte, escúchame, la última cuarta parte del siglo XIX, si yo te digo la última cuarta parte del siglo XIX, más o menos ¿a cuándo me refiero? Si yo te digo la última cuarta parte del siglo XIX, más o menos ¿a cuándo me refiero? ¿A cuándo? La última cuarta parte. 1875 en adelante, pues, ¿no? La última cuarta parte del siglo XIX será el momento para que emerjan nuevas potencias. Escúchame, ¿eh? Aparecen nuevas potencias en el escenario mundial europeo, en el escenario imperialista. Pero hay un problemita. Esas nuevas potencias han llegado tarde ¿a dónde? ¿Han llegado tarde a dónde? Han llegado tarde al reparto del mundo. O sea, el reparto del mundo es como un cumpleaños, ¿no? Una fiesta de cumpleaños. ¿Ya? ¿Quiénes llegaron primero a la fiesta de cumpleaños? Inglaterra y Francia. Y en consecuencia, al llegar primero, ellas se quedaron con las mejores porciones de torta y golosinas, ¿no? Es como tú cuando llegas temprano a un cumpleaños, ¿no? Claro, alcanzas los bocaditos, te parten la torta, participas del rompimiento de la piñata y te vas con tu bolsita de golosinas llena, pues, ¿no? ¿Cierto? Cosa que no pasa si llegas tarde, pues, ¿no? ¿Qué pasa si llegas cuando ya el cumpleaños está acabando? Ya no hay bocaditos. Lo único que queda en la mesa, ¿qué es? Por ahí las canchitas, la gallita animalitos que nadie come, ¿no? Eso queda al final, ¿no? La torta de repente ya se repartió. Si hubo comida, te quedaste sin comida. ¿No? Entonces, ellas llegaron primero, sus bolsas están llenas, y las potencias que aparecen en ese lapso de tiempo que te dije hace un ratito, ya pues,
Ya no hay que repartirse, o solo hay restos. Y esas potencias van a empezar a reclamar, van a empezar a decir a Inglaterra y a Francia, ¿qué cosa? Oye, ya pues Inglaterra, oye, pues Francia, no es justo que ustedes acaparen todo el mundo, no es justo que ustedes concentren todas las colonias en sus manos. Nosotros también queremos colonias. ¿Quién es una de esas potencias que va a reclamar? ¿Quién es una de esas potencias que ha quedado descontenta con el reparto del planeta? Alemania. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí. Ya, pones aquí. Surgirán nuevas potencias imperialistas. ¿Ya? Surgirán nuevas potencias imperialistas. Como por ejemplo, ¿quién aparece? Aparece Alemania. Aparece Alemania. Por ejemplo, ¿no? No es la única, hay más, pero te menciono por citar un caso. Y estas nuevas potencias buscan acceder ¿a qué? Buscan acceder a colonias. Ya, buscan acceder a colonias. ¿Se entiende? Pero ya las colonias están concentradas en estas potencias. Así que ellas van a exigir. Pero ojo, ¿por qué te digo ellas? Porque Alemania no es la única. ¿Qué otras nuevas potencias están emergiendo en la última cuarta parte del siglo XX? China no. Por ejemplo, claro, Portugal es una de ellas. Italia, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, Dinamarca, está Noruega, Suecia, está pues el Imperio Turco Otomano. Estas potencias, que son menores que ellas, están en la misma condición que Alemania. ¿Qué condición? No, ¿qué condición? Sin colonias, pero quieren colonias. Escúchame, tanta será la presión de estas potencias sin colonias que en el año 1884 se lleva a cabo una reunión de ellas. Todas ellas se reúnen, las 5 colonias se reúnen. ¿Cómo se va a llamar esa famosa reunión de 1884? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar el Congreso de Berlín o la Conferencia de Berlín. ¿Y por qué es importantísima esa reunión? ¿Por qué es importantísimo ese congreso? ¿Por qué crees? Mientras piensas, continúo aquí, surgirán nuevas potencias imperialistas. Alemania. Buscan acceder a colonias. Y junto a otras potencias, organizan el Congreso de Berlín. ¿Y ese congreso se lleva a cabo cuándo? En 1884. Ya, y te pregunté, ¿por qué ese congreso es importante? ¿Por qué ese congreso es importante? Porque en ese congreso se va a discutir y decidir el destino de África. ¿Qué se hace en ese congreso? Se decide el reparto del continente africano. Solo de África. Ya, en este congreso, ponemos aquí, se efectuará
¿El reparto de dónde? ¿El reparto de dónde? De África. ¿De acuerdo? Se efectuará el reparto del continente africano. Las potencias que te mencionaba hace un rato, participan del Congreso de Berlín. Hay varias, pero te mencioné como 5 o 6, creo, ¿no? Hace un ratito. Repito, ¿quiénes? Alemania, Portugal, Italia, el Imperio Turco Otomano, los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, participa Bélgica, y ahí van como 8 países. Entre otros, ¿no? Entre otros. Pero hay un detalle, que hay un problemita. ¿Qué problema surge cuando se da el reparto de África? Piensa. ¿Cómo? No, se está haciendo un reparto de nuevo. ¿Qué problemita surge? Piensa, deduce. La deducción es fácil, ¿ah? No hay muchos recursos en África, no, al contrario, África es un continente con muchos recursos. ¿Cómo? Tibio. ¿Qué problema se va a dar en ese reparto de África? Fácil, chicos. Fácil. Como son muchas potencias, cuando se hace el reparto de África, a cada una de ellas le toca una que otra colonia. O sea, al final, el reparto de África no logra satisfacer la demanda de estas potencias. Estas potencias quieren muchas colonias, pero al repartirse el África entre tantas, claro, a cada una le va a tocar 1 o 2 colonias a lo mucho. Volviendo al ejemplo del cumpleaños y la torta. Si hay muchos invitados, te alcanza pocos bocaditos. Si hay pocos invitados, te alcanza más bocaditos. ¿Cierto? Acá hay muchos invitados. Cuando se hace el reparto de África, no va a satisfacer las demandas que ellos tenían. Sobre todo la demanda alemana. Alemania era la más interesada en todo esto, recuérdalo. ¿Se entiende? Pero bueno, ya se repartió África. Pero no han quedado contentas las potencias, sobre todo Alemania no ha quedado contenta. Es aquí entonces en donde potencias como Alemania se dan cuenta que la vía más segura para obtener colonias, ¿cuál es? La guerra. ¿Esta qué vía es? Esta es la vía diplomática, pues, ¿no? Las negociaciones, los acuerdos. O sea, esta es la vía pacífica, por decirlo así. Entonces Alemania se da cuenta que mediante la vía pacífica lograremos tener las colonias que deseamos. No, por lo tanto, ¿cuál es la vía? La guerra, pues. Y entonces es aquí en donde las potencias intensifican su proceso de armamentismo. Se empiezan a armar las potencias. Alemania se empieza a armar. Inglaterra y Francia, al ver que Alemania se arma, también se arman. Toda Europa se arma. Y de esa manera, ¿qué se da en Europa? Toda Europa se arma. Alemania se está armando. Inglaterra y Francia, al ver que Alemania se arma, se arman también. A eso se le va a conocer como la paz armada. La paz armada. O sea, Europa está en aparente paz, pero ¿qué están haciendo las potencias? Armándose, preparándose ¿para qué? Para una guerra. Y es así que vendrá el estallido ¿de qué? De la Primera Guerra o la Gran Guerra. ¿Ya? Entonces ponemos aquí potencias intensifican su proceso armamentístico. Potencias intensifican su proceso armamentístico.
Y a eso le vamos a denominar, correcto, a eso le vamos a denominar la paz armada. Y la paz armada termina desencadenando, ¿qué? Termina desencadenando la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. Ingresamos entonces a la denominada Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿ya? Ya tenemos unos minutos para avanzar un poco este tema, ¿ya? Ya, Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo está ya? 1914. ¿Y hasta cuándo se prolonga? Muy bien. Se prolonga hasta 1919. Profesor, pero mi libro dice 1918. Sí, ambos años son válidos. O sea, en algunos textos se marca el 18 y en otros textos se marca el 19. Ya, cuando lleguemos a su momento, le explicaré por qué. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Para qué me quieres hacer spoiler de la clase? Mejor pongo fin de frente. ¿Ya? Ya, a ver. Entramos ya a la guerra mundial. Bueno, en realidad bajo lo que te he explicado, todo lo que te he explicado, ya podemos inferir, ¿no? Bajo lo que te he explicado, ¿qué fue la guerra mundial? Bajo lo que te he explicado, ¿qué fue la guerra mundial? Una guerra por el reparto del mundo, pues. Una guerra por el control de ¿qué? ¿De África? Del mundo, por el control de colonias. Una guerra imperialista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Es una guerra imperialista, es una guerra entre las potencias por el control y reparto del mundo. ¿Ya? Es una guerra económica principalmente, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial o las guerras mundiales son guerras esencialmente económicas. Claro, hay otros motivos también, hay otras motivaciones también, hay otras causas también, pero son principalmente económicas. ¿Ya? Entonces, ya no te pongo ahí concepto, porque ya con lo que te estoy explicando ya estamos haciendo una definición de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de lo que te he explicado también tú puedes deducir, ¿no? A guerra mundial, el profesor me enseñó que es una guerra por el reparto del mundo, por el control de colonias. ¿Ya? Entonces, es una guerra imperialista en ese sentido, ¿no? Ahora, para especificar ello, ponemos aquí punto 1. Principales causas. Principales causas. Principales causas. Ya, atento, ¿eh? Atento. Primera causa que ya tú deduces
¿Qué desató la guerra? Rivalidades entre potencias. Rivalidades entre potencias por el control ¿de qué? De colonias. ¿Ya? Rivalidades entre potencias por el control de colonias. Facilito. Ahora, eso también yo lo expliqué. ¿Quién será la potencia más interesada en la obtención de colonias? En consecuencia, ¿quién será la potencia más interesada en desatar esta guerra? Alemania. ¿Ya? Ponemos aquí expansión alemana. Expansión alemana. ¿De qué hablaban los alemanes? ¿De qué hablaban los alemanes? Los alemanes hablaban dentro de esa pretensión expansiva. Dentro de esa pretensión expansiva, ¿de qué eran los alemanes? De construir el segundo Reich. ¿Ya? Expansión alemana, construir el segundo Reich. Imperio. Segundo Reich. Los alemanes hablaban de construir su segundo imperio. Profe, su segundo, ¿cuál fue el primero? Profe, su segundo, ¿cuál fue el primero, profe? ¿Cuál fue el primero? El primer imperio en la historia germánica fue el Sirg, el Sacro Imperio Romano Germánico. Un imperio que se desarrolla en el contexto de, digamos que la etapa media, final de la Edad Media, valga la redundancia, hasta muy entrada la Edad Moderna. ¿Ya? Ese fue el primer Reich, primer imperio alemán. Este será el plan de construir el segundo Reich. Ya, no te olvides. Entonces, primera causa, rivalidades entre potencias por el control de colonias, expansión alemana, por ejemplo. Segundo Reich. Segunda causa, que también de una u otra forma ya te lo dije. ¿Qué hacen las potencias? En este afán expansivo, en este afán de dominar el mundo, van a formar alianzas estratégicas y esas alianzas engendrarán bloques. ¿De acuerdo? Bloques. Entonces pones aquí, ¿surgimiento de qué? Surgimiento de alianzas estratégicas entre las potencias. Y eso trae como resultado el surgimiento de ¿qué? Bloques. Surgimiento de alianzas estratégicas entre las potencias. Formación de bloques. ¿Ya? ¿Puedo borrar ahí? Chicos, borro. Ahora sí. ¿Y por qué puede ser? Porque acá es un juego, ¿no? Tú sabes que esto de blanco es igual a los logaritmos de los más que x igual a un metro de los logaritmos de x.
Ya, a ver. Entonces estamos ahí, ¿no? Surgimiento de alianzas estratégicas entre las potencias. Formación de bloque. Ya, ayúdame. ¿Cuáles son esos bloques que se forman? Fueron dos, ¿no? Salud, salud. Salud. Ya dímelo, ¿cuáles son esos bloques? Aquí tenemos la triple alianza. Y aquí tenemos la triple entente. Por la entente cordiale, que fue la alianza que se formó mucho antes entre Inglaterra y Francia. Triple alianza. ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes la integran? La triple alianza. Vamos aquí, completemos esto, ayúdame. Fácil, ¿ah? ¿Quiénes integraron la triple alianza? España. ¿Quién está aquí? La URSS. Todavía no existe la URSS. Alemania. ¿Quién más? Italia. Falta una más, una más. ¿Japón? No. Alemania, Italia. ¿Quién más? El Imperio Austrohúngaro. Austria, Hungría. Esa es la triple alianza. ¿Quién integra la triple entente? Triple entente. La triple entente la integra Inglaterra. ¿Quién más? Francia. Falta una más. Rusia. Ya. Rusia. Atento. Atento. Esas son las potencias que integran ambos bloques. La triple alianza, la triple entente. ¿Ya? Ahora, un detalle. En el transcurso de la guerra hay nuevas potencias que se incorporarán. Por ejemplo, ¿quién se incorporará a la alianza? El Imperio Turco Otomano. ¿Correcto? Muy buen aporte. Profe, Italia rompe vínculos con la alianza. Correcto. Por problemas limítrofes con Austria-Hungría. Alemania termina respaldando a Austria-Hungría. Eso deja literalmente sola Italia. Italia se aparta de la alianza y se incorporará al entente. Pero eso luego de que la guerra estalle, ¿no? Pues Italia se pasa al entente. ¿Ya? A la entente también se incorporan otras potencias. ¿Quién se incorpora? La más importante. Correcto. Al entente se incorporará Estados Unidos. ¿Ya? No te olvides. Aquí se incorporará Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos otra causa. Otra causa que desata la guerra. Esto es muy importante, ¿ah?
Pregunta. Bajo todo lo que te estoy explicando, estas guerras son guerras imperialistas, ¿cierto? ¿Y qué es una guerra imperialista? Ya te dije, una guerra imperialista es una guerra entre potencias. ¿Por qué se pelean las potencias? ¿Por qué se pelean las potencias? Por el reparto del mundo, por el control de colonias, ¿cierto? Y al ser una guerra entre potencias, una guerra por el control de colonias, una guerra principalmente económica, pregunta, ¿quiénes son los que están en el fondo detrás de estas guerras? Al ser guerras económicas, guerras entre potencias, guerras por el control de recursos, guerras económicas, básicamente, ¿quiénes son los que están detrás de estos conflictos financiándolos? Los burgueses, las burguesías, ¿no? Detrás de estas guerras está la poderosa burguesía alemana, la poderosa burguesía inglesa, la francesa, la norteamericana, que posteriormente ingresa a la guerra. Sin embargo, que hay un detalle. Esos burgueses, al ser sus guerras, deberían de ir a pelear sus guerras. Esos burgueses, al ser sus conflictos, deberían de prepararse e ir al frente de batalla a pelear por lo que quieren. Pero no lo hacemos. ¿Quiénes son los que terminan yendo al frente de batalla? ¿Quiénes son los que terminan peleando en estas guerras? La población común y corriente, la gente como nosotros. Estudiantes, profesionales, trabajadores, ¿no? Mujeres jóvenes también, ¿no? Que también participarán de la guerra. O sea, los que terminan peleando las guerras de estos poderosos son otros, los que no están interesados directamente en esto. Pregunta, ¿cómo yo, poderoso burgués, cómo yo, poderoso y próspero burgués, logro que tú vayas a pelear mi guerra? ¿Cómo yo, poderoso burgués, hago que tú pelees mi guerra? Y ojo, y no solo cómo logro yo que tú pelees mi guerra, sino cómo te convenzo a ti de que al ir al frente de batalla vas a perder la vida, probablemente. O de repente no pierdes la vida, pero vas a volver sin una pierna, sin un brazo, sin ambas piernas, condenado toda tu vida a vivir lisiado. ¿Cómo yo te convenzo a que tú hagas ese enorme sacrificio por mí? Ofreciéndole un beneficio. ¿Qué beneficio? ¿Plata? ¿Pagarles? Trabajo, pero si vienes sin piernas. Pagarles, darle dinero. Asegurar el futuro de la familia. Puede ser, ¿no? Su compañero dice, profesor, ya pues, le doy un seguro al soldado que implique que si es que le pasa algo a él, su familia estará asegurada. No, o sea, estará asegurado, pues, si es que tiene hijos, sus hijos, no, sus padres, qué sé yo. Dime, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? Por eso te digo, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? Si el Perú, escúchame, si hay una guerra ahorita de Perú contra un país X, y ustedes tienen que ir a pelear a la guerra, y de repente tú no quieres ir a pelear a la guerra y te escondes, y te escapas, y permaneces oculto, y yo te digo, joven, no te escondas, si vas a la guerra, pase lo que te pase, tu familia quedará asegurada. Vas a recibir un buen seguro si es que te pasa algo. O es más, si regresas a salvo, lisiado, no te preocupes que no vas a necesitar trabajar porque vas a recibir una pensión de por vida. Pregunta, ¿estarías dispuesto a hacer eso? ¿Sí o no? ¿Estarías dispuesto a hacer ese sacrificio por tu mamá, por tu papá,
por su perrito. De repente algunos sí, algunos no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién te asegura que te cumplan eso? ¿Quién te asegura que te cumplan eso? Entonces, es dudoso eso, ¿no? Es dudoso eso. Y también es dudoso que ahorita tú podrás decirme sí, pero imagínate el escenario de guerra, cuando verdaderamente está ahí una guerra. Es como cuando hay un sismo, ¿no? Tú previo al sismo haces tu simulacro y te comportas civilizadamente. Pero cuando hay el sismo, ¿qué haces? Te desesperas, quieres tirarte por la ventana, ahí eres ateo pero te conviertes en creyente, ¿no? Entonces, hay algo más eficaz que reemplaza todo eso. Hay algo más eficaz que no necesita apelar a eso. Hay algo más eficaz para convencerte a ti de que vayas a la guerra. No tiene, el margen de error de eso es muy bajo. O sea que funciona sí o sí. Piensa, ¿cuál es? Fácil, chicos. ¿Se rinden? Por ahí va la respuesta. Fácil. ¿Qué es aquello que es infalible, sobre todo en estos tiempos? Fácil, el amor a la patria. No te escuché. ¿Escucharon eso? Ya. El amor a la patria, pues. O sea, el nacionalismo. ¿No? Porque por encima del amor a tu familia está el amor a la patria. Porque el orden es así. Dios, primero está Dios, luego está la patria, luego está tu familia, luego está en tu familia tu madre. ¿No? Ese es el orden, ¿no? Dios, patria, tu mamá. ¿Me entienden? Que pues engloba a la familia, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Quién más? Tú te vas a la guerra con el pecho inflado, pues. Porque desde ya estás siendo un héroe. ¿No? Desde ya estás siendo un héroe. Y pobre que quieras escaparte, pobre que te escondas, eres un cobarde. Bueno, hoy en día tal vez tú no lo entiendas tanto o no lo entendamos en esa dimensión porque hoy en día pues estos valores ya no son tan importantes como en aquella época, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente en el sentido de hoy en día pues ¿qué peso le damos al honor, a la lealtad? Estos valores hoy en día pues se han diluido un poco, ¿no? ¿No? ¿A quién de ustedes le importa el honor? Tú quieres ganar plata y punto, ¿no? Has sido ridiculeces en el TikTok, pero quieres plata. ¿No? Entonces, las cosas como el honor, ¿no? Como la lealtad, como la identidad, son cosas que se han ido diluyendo un poco hoy en día, ¿no? Pero en ese entonces, pues, eso era muy importante, ¿no? Más aún en jóvenes bastante politizados de la época, ¿no? Como hoy en día, pues, ¿quién de ustedes tiene formación política? ¿Alguno de ustedes tiene interés en organizarse políticamente y formar un partido, un movimiento? ¿Alguno de ustedes tiene ese tipo de aspiraciones? ¿Alguno de ustedes tiene ese tipo de intereses? ¿Alguno de ustedes tiene eso? ¿O no? Eso ya se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido mucho, ¿no? Ese nivel de concientización de la juventud, ¿no? Pero hace 100 años atrás, hace 150 años atrás, eso era muy poderoso. Muy, muy poderoso. ¿No? Y tú más bien querías, ¿qué cosa? Ir a la guerra, pues. Tú querías ir a la guerra, porque de esa manera, ¿qué ibas a demostrar? Tu valentía, tu honor, tu lealtad. ¿Me entiendes? Y un joven valiente tiene detrás de él muchas chicas que lo pueden seguir. Sí, claro.
pero valiente, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso pues, ¿no? El nacionalismo. Inclusive, ni siquiera un nacionalismo ligero, ¿eh? Sino un nacionalismo intenso. A eso se le va a llamar el chauvinismo. ¿Qué es el chauvinismo? El ultranacionalismo. Entonces pones aquí difusión de ideas nacionalistas extremas. ¿Y cómo se le llama al nacionalismo extremo? Te lo acabo de decir. Chauvinismo. O sea, si de por sí las ideas nacionalistas ya son poderosas, el chauvinismo pues es mucho más poderoso aún, ¿no? El chauvinismo ya es una distorsión del nacionalismo, ¿no? O sea, el nacionalismo como tal es positivo, ¿no? Es positivo en el sentido de que uno siente afecto por su patria, uno quiere a su patria. ¿Tú quieres al Perú o no? ¿No? ¿Ustedes quieren al Perú o no? ¿Tú sientes cariño por tu país? Yo sí, yo quiero mi país. Yo quisiera que mi país se desarrolle, progrese, ¿no? Cuando juega Perú yo quiero que gane, que pueda ir al siguiente mundial. Cuando juega Alianza Lima, ¿no? En la Libertadores yo quiero que Alianza gane, ¿no? Más por Alianza, por la representación del Perú, ¿no? ¿Entienden? O quien sea, ¿no? De repente, si es que hay otro equipo peruano que nos está representando en un torneo internacional, también quiero que le vaya bien. Quien sea, así sean ellos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, cuando hablan del Perú los medios extranjeros, ¿tú no te sientes, cuando hablan bien, tú no te sientes orgulloso? Ya pues, es mi país, ¿no? Mi país. Entonces, si de por sí ya las ideas nacionalistas son fuertes, imagínate el chauvinismo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? ¿No se vive? Depende. Depende, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y hay dos corrientes chauvinistas que se van a difundir. ¿Cuáles son esas dos corrientes chauvinistas que se van a difundir? El pangermanismo y el pan-eslavismo. Ya, pangermanismo y pan-eslavismo. Pangermanismo, pan, todo. La unión de todos los germanos. ¿Para construir qué? La Pangea, ¿qué estás hablando? Pangermanismo, pan, todo, todos los germanos. ¿Para construir qué? Imperio. Imperio, por ahí lo puse, lo expliqué, te lo desarrollé. El Segundo Reich. Pangermanismo, la unión de todos los alemanes para construir el Segundo Reich. Pan-eslavismo, la unión de los eslavos para construir la Gran Serbia. Aquí entra a tallar este país llamado Serbia, de quien hablaremos en la clase siguiente cuando continuemos con la guerra. Porque uno de los protagonistas cuando estalla la guerra, ¿quién fue? Serbia. ¿Qué tiene que ver Serbia en todo esto? Lo que pasa es que justamente, ¿qué desató la guerra? Un atentado serbio. Un magnicidio. Correcto, ¿no? ¿El asesinato de quién? Del archiduque Francisco Fernando por una organización serbia. Bien, muchachos, vamos a avanzar hasta aquí. El tiempo nos ha ganado, nos ha vencido. La clase que viene continuamos con la siguiente parte de esto, ¿ya? Aquí nos quedamos.